darle la más cordial bienvenida a nuestra amada iglesia Génesis, la llave del reino. Estamos ubicados en la cuarta sección de Levitán y nos honramos en pastorear mi amada esposa, la pastora Emily, este es su servidor, el pastor Neco. Y este sumo gozo el estar aquí reunidos, unánimes, en un solo sentir, en un solo propósito de Dios de bendecir cada una de nuestras vidas. Y nos sentimos muy contentos, un día de bendición, un día lluvioso, pero lluvia de gozo, lluvia de alegría, lluvia donde son bendiciones. A veces cantamos, Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Así que hoy la llama del Señor está encendido para cada uno de nosotros. Damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos y hermanos de las diferentes plataformas de Facebook, del pastor Neco, de la pastora Emily en la plataforma de Facebook y nuestro canal de YouTube, Iglesia Génesis, la llave del reino, y nuestra amada Iglesia Génesis. Y hoy está con nosotros una profeta, hoy está con nosotros una persona llena del poder de Dios, donde intercedió y la gloria de Jehová se ha manifestado en una forma bien especial. Amén. Qué bueno cuando dice la palabra, cuando vamos con gozo a la casa del Señor y alegre cantaremos y alegre danzaremos. Amén, gloria a Dios. Y hoy yo tengo un tema de sanidad interior. Y es acerca del sentido de culpabilidad. Cuando acarreamos el pasado en el presente, cuando cosas que hicimos en el presente nos esclavizan. Digo, en el pasado, cuando hicimos cosas en el pasado, nos esclavizan en el presente. Y son cosas que tenemos que soltar. Decirle a Dios, sácalas, arráncalas de mi vida y permíteme ser una criatura nueva. Sentido de culpabilidad. ¿Sabe que el sentido de culpabilidad detiene a muchas personas dentro de la iglesia? El sentido de culpabilidad es algo que ocurrió en el pasado, lo cargamos en el sentido de culpabilidad siendo inocentes, porque cuando los arraigamos a nuestro pasado, ahí vienen los sentidos de culpabilidad. Cuando somos libres, nos sentimos atados a un recuerdo por algo que pasó. Y Jesucristo nos dice en su palabra que si alguno está en Él, es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Y por qué dice si alguno? Porque no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. El sentido de culpabilidad es algo que marca a los creyentes dentro de la iglesia. Eventos del pasado. Y a veces nos soltamos ese sentido de culpabilidad porque nos sentimos bien. Nos sentimos bien con ese sentido de culpabilidad porque estoy pagando por algo que yo hice. Y eso anula. Eso puede anular en la vida del creyente la libertad en Cristo, porque estamos atados a un pasado. Y por eso dice, si alguno está en Cristo. Si está en Cristo es nueva criatura. Si no está en Cristo, lamentablemente las cosas
viejas no pasaron y no hay nada hecho nuevo en esa persona. Amén. Hemos sido declarados inocentes por Jesucristo. Primer punto. Usted y yo hemos sido declarados inocentes por Jesucristo. ¿Por qué por Jesucristo? Por su sacrificio en la cruz del Calvario. Por su sangre perdón de pecado. Por sus llagas somos curados. Muere para darnos vida y vida eterna. Romanos 3, 21, 22. ¿Qué dice? Romanos 3, 21, 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en ¿quién? En Jesucristo, para todos los que creen en Él. Ya no estamos sujetos a la ley. La ley quedó en el antiguo pacto, en el antiguo testamento. Los profetas hablaron de Jesucristo. Jesucristo es la manifestación de la gracia. Jesucristo es la manifestación del perdón. Jesucristo es la manifestación de la sanidad. Y estamos hablando aquí de la sanidad interior. Gloria al Señor. Y la sanidad interior se manifiesta a través de la persona de Cristo, manifestada en su sangre, en el derramamiento de su sangre. Ahí comienza la sanidad interior. ¿Y por qué, pastor? Vamos a conjugarlo esto. Porque cuando somos perdonados del pecado y del pasado por la sangre de Cristo, ahí comienza la sanidad interior. Ahí se quitan los pensamientos del pasado. Las raíces de amargura que están arraigadas en el corazón se van. Aleluya. Porque somos libres a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, por esa preciosa sangre derramada. Gracias, Señor. Lo que dice en la Santa Cena, el nuevo pacto. Este es el nuevo pacto. La sangre de Cristo es el nuevo pacto. Haced esto en memoria de mí. ¿Por qué menciona Pablo en Romanos? Por la parte aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿Y qué fue lo que manifestó la ley? La gracia de Cristo. Y los profetas, el advenimiento de la persona de Cristo. Aquel Cordero que iba a llevar nuestro pasado para bendecirnos en el presente. Con su sangre nos limpia de todo pecado, borra cada rebelión, borra todo aquello que del pasado que nos detiene en el presente y nos limpia. Para los que creen en Él, para los que tienen fe en el Señor Jesucristo. El sentido de culpabilidad en el ser humano detiene las bendiciones de Dios para su vida. Porque es un pasado en el presente que se ha aferrado a nosotros y nos detiene. Ese sentido de culpabilidad. Lo que yo hice mal en el pasado lo recuerdo en el presente. Y es una forma de entretenimiento. Recuerde que Satanás conoce por el pasado, pero Cristo bendice por el presente. Amén. Gloria a Dios. Déjame ir más suave porque está la escriba de la iglesia. El sentido de culpabilidad tenemos que entregarlo. Hay personas que un corito, una canción,
lo evoca a un pasado de crecimiento en su vida. Y eso que evoca el pasado en la vida de la persona, si trae un recuerdo de sentido de culpabilidad, la alabanza y la adoración se detienen. Cuando Pablo nos dice arrepentidos y convertidos, es porque cuando tú te arrepientes, le entregas tu pasado a Dios. Eres libre de toda culpabilidad del pasado. No importa cuál haya sido el efecto que creó ese sentido de culpabilidad. Y si lo vamos a ver en nuestro amigo, en dos ejemplos con Jesucristo. Judas vende a Jesucristo y creó en él un sentido de culpabilidad tan grande que terminó ahorcándose. Pedro negó a Jesucristo en 3 ocasiones. Y cuando la Biblia dice, el Señor menciona en su palabra, no cantará el gallo cuando ya me haya negado 3 veces. Cuando Pedro se acuerda del pasado donde Cristo le menciona que me vas a negar en 3 ocasiones, es cuando se crea y se forma en él el sentido de culpabilidad. Sentido de culpabilidad de Judas fue: vendí a Jesucristo. Sentido de culpabilidad tomó la acción de quitarse la vida, como si eso fuera una área de manifestación o algo salvífico para Judas, sin saber Judas las consecuencias que trajo esa acción nefasta en su vida. Uno lo vende por 30 monedas de plata, pero otro lo niega en 3 ocasiones. Y si vamos a poner balanza, la mentira blanca es tan fuerte como vender a Cristo o negarlo. No, yo digo una mentirita blanca. La blanca se convierte en amarilla. La amarilla se convierte en roja. La roja se convierte en violeta. La violeta se convierte en azul. Porque una mentira tapa a la otra. Pecado pequeño, no porque el pecado, yo lo que hice fue algo pequeño, pero te has arrepentido. Pecado es pecado, no importa lo que hayas hecho. El pecado tiene el efecto de separar tu vida delante de Dios. Una persona que todavía tiene sentido de culpabilidad, tiene pecado arraigado de un pasado en el presente, viene el desánimo, viene el desaliento. Están los pensamientos del pasado en el presente continuos. Es esclavo de un pasado. Pedro tuvo sentido de culpabilidad por haber negado a Jesucristo. Tan fuerte fue lo de Judas como lo de Pedro. Pedro no se quitó la vida, pero tuvo Cristo que por 3 ocasiones preguntarle a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y cada una de las 3 preguntas y contestaciones de Pedro era borrando de Pedro el sentido de culpabilidad de haber negado a Jesús. En 3 ocasiones él lo niega y en 3 ocasiones él le confiesa a Cristo que lo ama. Aleluya. Amén.
El pasado detiene a una persona a cantar, a orar, a alabar a Dios, a leer la Biblia. Y Satanás es un experto porque él conoce el pasado y lo recuerda. Lamentablemente. Y eso no permite que la persona crezca, que la persona se acerque más a Dios, porque el pasado y el pecado se conjugan en la persona y evitan el acercamiento a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, y lo repito, arrepentidos y convertidos. La conversión es un proceso, pero el arrepentimiento es una entrega del pasado para recibir bendición en el presente. Que esas heridas de raíz de amargura se sacan las raíces de amargura y tú vas creciendo en el Señor, porque el Señor va sanando tu corazón y borra tus rebeliones y borra tus pensamientos del pasado para que vivas una vida presente en el Señor. Amén. Segundo paso, Dios alivia nuestra conciencia de culpabilidad. Repito, Dios puede aliviar nuestra conciencia de culpabilidad. ¿Qué es la conciencia? El recuerdo que nos ata a un pasado, nos hace esclavo de él. Y Dios a través de Cristo nos liberta de ese pecado, de la esclavitud. En primera de Juan 3, 19 y 20 dice, y en esto conocemos que somos de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Y asegurémonos nuestros corazones delante de Él. ¿Por qué nuestro corazón? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en el corazón, Dios lo sabe. Dios escudriña la mente, Dios escudriña el corazón. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Dios sabe todas las cosas. No podemos ocultarle a Dios un pasado que ya Él no sepa. Por eso la sanidad interior es aquello que la sangre de Cristo nos limpia de todo pasado, de todo pecado, de toda raíz de amargura. Saca la tristeza, saca el enojo, saca la debilidad de nosotros la sangre de Cristo. Cuando dice que nos limpia de pecado, es que nos limpia del pasado. Y a veces yo me entiendo como pastor y programador. ¿Cómo pueden haber personas con un sentido de culpabilidad tan grande que inutiliza el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? Una persona en una ocasión me dijo, pastor, mi pecado es tan grande que yo no me puedo acercar a la iglesia. Y yo le dije, no puede ser más grande que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No puede ser más grande que esa sangre derramada que te perdonó. Por eso Él dice, perdónalos porque no saben lo que hace la primera exclamación de Cristo. ¿Por qué? Cristo dijo, perdónanos, porque Cristo es nuestro intercesor en la tierra, delante del Padre en el cielo. Gracias,
Y me duele pensar que gente se detiene, tienen ministerio, tienen llamado, pero el pasado, la conciencia y el sentido de culpabilidad que los arropa, detiene el propósito de Dios en su vida. Y aquí Juan nos dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. No le esconda a Dios lo que ya Dios sabe de usted. El sentido de culpabilidad lleva a gente a tomar fatales decisiones. El sentido de culpabilidad en una persona es un peligro. Conocí a un hermano en una iglesia que no pudo llegar a tiempo cuando su papá murió. Y él se autoagredía. Y decía, en la forma, Pastor Neco, que yo me siento bien es cuando yo me agredo yo mismo. Por ese sentido de culpabilidad que por estar yo haciendo algo que me gustaba, no pude estar en el último momento de que papi falleciera. Y él se autoagredía. Y ese caso fue uno de los más fuertes para mí trabajar. Hasta que en una no pude más y le dije, vamos a hacerlo más. Porque tú estás cargando una culpa siempre inocente. Y son recuerdos del pasado que te vienen para juzgarte, señalarte. Todavía tú no has recibido el perdón de Dios en ti. Hoy tu papá está en la eternidad, pero tú en la tierra estás con un sentido de culpabilidad, siendo libre por el perdón de Cristo. Hasta que tú no recibas el perdón de Cristo, no puede haber perdón en ti de un pasado. Hicimos la oración. Cuando terminamos la oración de entrega y arrepentimiento, ahora vas a decir, Señor, quita de mí el pasado que me detiene en el presente. No quiero ser más esclavo del pasado. Señor, que a través de tu sangre tú me limpies. Que arranques de mí ese sentido de culpabilidad que me ata. Que no me permite ser libre para adorarte, para obedecerte. Y él rompió a llorar. Y rompió a llorar. Y yo sentía que esas cargas se iban de él. Y eso fue por Dios. Hasta que en una él se suspiró y sacó un grito. Y yo dije, ya tú eres libre. Y es un ministro de adoración en una iglesia. La palabra nos enseña que Dios escudriña nuestra mente, nuestro corazón. Ese closet que estás guardado en nuestro corazón, eso que usted no le ha entregado a Dios, en su momento
Dios lo va a sacar. O se lo entrega o te lo Gloria quita. a Dios. Pero los propósitos de Dios se tienen que cumplir. No podemos seguir viviendo una vida como si el sacrificio de Cristo hubiera sido algo que es histórico. Debemos recordar, si me siento culpable, que yo debo de recordar cuando me viene ese sentido de culpabilidad. Volvemos a Romanos capítulo 8, versos 31 y 39. Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién es el que está en contra de nosotros? El que no estimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? A través de Cristo usted y yo tenemos todo. Perdón de pecado, derramamiento de su sangre a través del sacrificio de la cruz del Calvario que nos borra de todo pecado. Por cada herida, por sus látigos, ahí están llevadas nuestras enfermedades. Muere para darnos vida eterna. Resucita porque yo voy a ser pues morada para que donde yo estoy vosotros también estéis. Gloria a Dios. Tenemos que ser libres para bendecir y recibir la presencia de Dios en nuestras vidas. Muchas personas olvidan dentro de la iglesia que son el templo del Espíritu Santo. Aleluya. Yo llego a la iglesia y siento el poder de Dios. Llego a casa y es algo diferente. Lo que tú llevas de la iglesia, plántalo en tu casa. Santo. Unge tu casa con aceite. Comienza a sacar las artimañas del enemigo, pastor, pero ¿por qué en la iglesia no me pasa esto y llego a mi casa y me pasa todo lo contrario de lo que pasé en la iglesia? Porque en tu casa el enemigo te está esperando para destruirte, robarte el gozo, darte debilidad, quitándote la fuerza que recibiste dentro de la iglesia. ¿Por qué se dice yo y mi casa serviremos a Jehová? ¿Por qué la palabra dice que el que no administra su casa no administra la iglesia? Lo primero que usted debe tener en su casa es un aposento alto. Sacar un lugar secreto entre Dios, usted, y en ese lugar secreto usted comience a orar. Lo consagra para Dios ese lugar secreto, ese aposento, lo consagra para Dios. Comienzas a orar, comienzas a interceder, a meterte con Dios. El Espíritu Santo te va a canalizar en tu vida para ungir tu casa, ungir tu almohada, ungir los tuyos, ungir los cuartos donde están los tuyos. El Espíritu Santo, cuando tú consagras
un lugar secreto, Él te va a recompensar en público. Los altares, ya eso se quitó, ya eso quedó en la época de atrás, los altares familiares. El altar familiar se ha desligado de la casa. Mis hijos son rebeldes. Cuando tú estás en tu casa, no los encomiendas a Dios como tus hijos para que Dios los bendiga, Dios transforme su mente y su corazón. Hay tiempos y momentos en que las fuerzas de nosotros como padres llegan a un límite, pero cuando llegan a un límite comienza el trabajo de Dios en su vida. Por eso dice, encomienda tus hijos a Jehová, mas cuando fueren viejos no se apartarán. Siembra la semilla. La semilla tiene un proceso de echar raíces, de crecimiento, y verás que no se apartarán de Dios. Aunque el enemigo les dé duro. Los hijos son herencia de Dios. Da lástima ver que yo estoy en ese chat que estoy, donde se ven suicidios, asesinatos. Así está mi Puerto Rico. Cuando llegamos al programa, la gente se desahoga. Piden oración por salud, piden oración por la restauración de la casa, piden oración por el matrimonio, piden oración por los hijos. Porque el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Pero Cristo vino a deshacer las obras de Satanás. Tenemos que volver a la senda antigua. Tenemos que sacar un lugar en nuestra casa para dedicarlo. Cuando nos pasa cualquier situación, ¿a quién arrancamos a llamar? Al vecino, a la amiga, al amigo o al familiar. Y te desahogas con él. Pero mira la diferencia cuando tú sacas un lugar donde tú vas de rodillas o te sientas y le dices lo mismo al Señor de lo que le ibas a decir a esa persona tuya de confianza. Tu primera persona de confianza es Dios. Tu primera persona de confianza es Jesús. Tu primera confianza de confianza en ti es el Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Señor. Es bueno llamar y hablar con la persona, pero mejor aún es hablar con Dios. Amén. Y lo hablamos el domingo pasado cuando hablamos de tomar decisiones. Me preocupa que en los hogares no hay un aposento. No hay un lugar secreto para que el Señor recompense el público. Y el enemigo está haciendo despojos. Está destruyendo y desuniendo aquello que Dios construyó y unió. Él vino a deshacer las obras de Satanás. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica
Porque Dios es el que me justifica. Dios me justifica a través de la persona de Cristo. Gloria a Jesús. ¿Quién es el que nos condenará? Y que muchas personas hay que juzgan, señalan, condenan. Y cuidado con las oraciones de guerras espirituales. Son oraciones demoníacas. Muchas de ellas. Declarándole la guerra a iglesia, declarándole la guerra a ministros, declarando todo lo que el enemigo pone en esas oraciones. Y le llaman oración de guerra espiritual. Cuando están señalando, juzgando a pastores, a ministros, a líderes. Cuando la Biblia nos enseña, no juzgues, no señales. Con la misma vara que mide te van a medir. Santo. Y a veces yo escucho oraciones de guerra espiritual y yo digo, Dios mío, cállale en la boca. Porque comienzan a declarar lo que dicta la emoción y lo que está guardado en el corazón. La guerra espiritual es contra Satanás, no contra las personas. La Biblia dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. No haga oraciones de guerra espiritual mencionando personas. Cuidado. Cuidado. Acarreas aguas de fuego sobre tu cabeza. La guerra espiritual es contra Satanás, no contra personas. Santo. Usted ore por la persona para bendecirlos. Cristo es quien murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también merece y intercede por nosotros ante el Padre. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Cuando Abraham le da a Melquisedec los tiempos, es Melquisedec la representación de Cristo, sumo sacerdote. Aleluya. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Gracias. Aquel que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti, por mí, ante Él. Lo que no tuvo Job cuando fue atacado. Por eso Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Crea que Dios lo ha perdonado y abandone el sentido de culpabilidad. Cuando tú aceptas el perdón de Cristo, ya tú no tienes enemigo, tú tienes prójimo. Gloria a Dios. Cuando tú aceptas el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, recibes perdón, no hay sentido de culpabilidad que te detenga a recibir las bendiciones de Dios para tu vida. ¿Qué pasó cuando nuestros amigos de Israel salieron de la esclavitud? ¿Qué le recordaban a Moisés? ¿Nos sacaste al desierto? Cuando allá lo teníamos todo, aún dentro de nuestra esclavitud, y ahora tenemos libertad y nos falta todo lo material que teníamos en Egipto. Ellos vivían más arraigados a la esclavitud del pasado que a la libertad
del sostenimiento de Cristo en sus vidas. Allá en Egipto como esclavos no tenían una lumbrera, no tenían un sol, no tenían la lumbrera, no tenían la nube, no tenían el cuidado de Dios porque se habían apartado de Dios a causa de la esclavitud. Tuvieron 400 años que fueron los que Dios le dijo a Abraham que iban a estar 400 años cautivos, porque el pecado te lleva a la cautividad. Y cuando eres libre no es para que tengas que recordar un pasado de cautividad y esclavitud en el presente. Porque ahora cuando estoy en el Señor me vienen las pruebas más fuertes, mentira del diablo. Ahora con el Señor la prueba la pasas con A, pero cuando estaba sin Dios la pasaba con F. Aleluya. Amén. Salmo 32 del 1 al 6 nos dice: bienaventurado el que cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Por qué dice ha sido perdonada? Porque muchas veces reconocemos el sacrificio de Cristo, reconocemos su perdón, reconocemos su sangre, pero no permitimos que nos limpie de pecado. Santo. Cuando vivimos arraigados al pasado. Bienaventurado el que cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí están todos los renglones del pecado y del pasado. La sangre nos limpia y nos cubre de todo pecado. No hay sentido de culpabilidad ni iniquidad cuando recibimos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y no hay un espíritu de engaño. Es un espíritu de engaño. Satanás siempre quiso imitar a Dios y lo imita. Se puede vestir como ángel de luz, como un falso profeta, decir cosas que Dios no dijo, mandar a hacer algo que Dios no ha mandado a hacer. Satanás se viste de luz. La iglesia tiene que anhelar. Yo los oigo hablando lengua y profetizando amén. Amén. Dije amén. Pero la iglesia que no tenga el don de discernimiento, el enemigo se vuela. Ay, pastor, no diga eso, sí, te lo digo. Si no tiene el don de discernimiento, se puede manifestar un espíritu de perturbación y hablar en lengua. Se puede meter un espíritu de falso profeta y hablar lo que Dios no ha dicho y mandar lo que Dios no ha mandado. Tenga cuidado. Es bueno cultivar los dones del Espíritu Santo, pero pida el don de discernimiento, el don de discernimiento. Una vez yo estuve en una iglesia donde se manifestó un espíritu y hablaba en lengua, y hablaba en lengua, y hablaba en lengua, y hablaba en lengua. Y cuando voy saliendo por la puerta, el pastor me dice: Neco, ¿qué es eso que está pasando ahí en el altar? Se queda un grupito de los super espirituales.
los que tocan la nube viviendo en la tierra, los que se creen que son superiores a los demás porque viven en la nube. Y se manifiesta esta joven hablando en lengua y ellos hablando en lengua. Y el Espíritu Santo me lleva hacia el altar. Y cada vez que iba acercándome al altar sentí una fuerza sobrenatural en mí y sobrenatural en mí. Y le dije, cállate, enmudece y sal de ella, una joven. Ya las lenguas cesaron. Ahora fue la manifestación del espíritu inmundo. Y decía, ella me pertenece. Hoy yo me la llevo. Hoy yo me la llevo porque ella me pertenece. Y yo le dije, sal de ella ahora en el nombre de Jesús. Ella es libre por el poder de Cristo en la cruz del Calvario. Te reprendo en el nombre de Jesús. Recuerdo que cogí la cabeza de ella y le dije, sal, porque el lugar donde estás es santo. Sal fuera, déjala libre. Ella le pertenece a Dios. La arrebató y el Espíritu salió. Y ahí el Señor le dio nuevas lenguas. Desde aquel entonces el entusiasmo espiritual se fue. Hay que tener don de discernimiento. No fue Satanás quien tentó a Cristo en 3 ocasiones. Tentando al autor de la palabra con texto bíblico, hay que tener fuerza de cara. Para ser tan ignorante y mediocre para decirle al autor de la palabra, convierte estas piedras en pan, para que el autor le diga, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Lo lleva a un pináculo y le menciona el salmo, tírate de aquí porque está escrito que tus pies no caerán sobre piedra. Se lo dice al autor de la palabra que es Cristo. El cumplimiento de la palabra es Cristo, el cumplimiento profético es Cristo. Y él tiene el descaro, la desfachatez de tentarlo con la palabra que ya Cristo conocía. Cuidado. Cuando te hablan de parte de Dios y Dios no ha dicho ni media palabra, se le llama don de discernimiento. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. ¿Qué le pasó a mi amigo David? Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió y mi vendor en mis sequedades de verano. Mi pecado declaré, ¿qué dice? Mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad y dije, confesaré que mis transgresiones ¿a quién? A Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto oraré a ti, santo, a ti todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Mientras tú encubras un pecado que Dios sabe de ti, tú no prosperas. Santo.
ni ministerial ni pastoralmente. No pierdas el tiempo encubriéndole a Dios algo que ya Dios conoce. Mejor decláralo. Decláralo porque tú recibiste el perdón. El perdón es libertad para tú decirle al Señor: Señor, he pecado contra ti. Borra mi iniquidad, me arrepiento de mis pecados. Lávame con tu sangre. Si 70 veces cae el justo, 70 veces Jehová lo va a levantar. No le ocultes a Dios lo que ya Dios sabe, no pierdas el tiempo. El pecado aleja a la persona de Dios. Pastor, yo quiero sentir los ríos de agua. Yo quiero danzar. Yo quiero hablar lenguas. Pastor, yo quiero que el Espíritu Santo entre en mí. Pues entrégale el pasado a Dios para que el Espíritu Santo entre en ti. Se manifiesten los dones, pero sobre todo se manifiesten los frutos. Gloria a Jesús. Una persona que vive todo el tiempo en rencor, en coraje, y viene a la iglesia, es una persona que no se ha arrepentido delante de Jehová. Está convertida, pero no arrepentida. Y siempre está marcado, siempre tiene coraje. Todo lo critica, todo lo juzga, todo lo señala. Todo le está malo. Lo puede hacer mejor que el que lo hizo. Y critica todo, porque no ha habido una entrega de arrepentimiento de Dios. Hubo una conversión ligera y pasajera, pero los frutos del Espíritu no están manifestados en él, porque los frutos de la carne son los que operan en su mente y en su corazón. La Biblia dice que un árbol no da dos frutos, una fuente no da dos aguas. Hay mucha gente en la iglesia convertida, arrepentida son muy pocos, por eso son muchos los llamados, pocos los escogidos. Por eso dice donde hay 2 o 3 congregados, porque pueden haber 3,000 en una congregación, pero si hay 3 salvos, gloria a Dios. Porque ahí esa es la garantía de que yo voy a estar. Porque donde hay 2 o 3 congregados, ahí yo estoy. Gloria a Dios. Pueden haber 10,000 en la iglesia, pero es la vista donde hay 2 o 3 congregados. Amén. La persona que es convertida y no se arrepiente delante de Dios es una persona hipócrita. Su alabanza es de hipocresía, porque su presente, su pecado y su sentido de culpabilidad le impide la entrega a Dios, y por eso se convierte. Y son como la marea del mar, hoy están, mañana no están. Como la parábola del sembrador, la semilla es buena, el terreno es el que no es muy bueno. Y eso a mí me preocupa como pastor, nos preocupa como pastores. La emoción por un corito, un cántico, gloria a Dios, aleluya, pero su corazón está lejos. Su emoción es la que domina y no la convicción del Espíritu para adorar a Dios,
¿Qué dice la Biblia? Él busca tales adoradores que le adoren en qué? Espíritu y en verdad. La sanidad interior limpia al espíritu, para que seas un adorador en espíritu Y en verdad. No podemos engañar a Dios con algo que ya Dios sabe. Santo. Por eso Dios ve lo que tú no ves. Dios escucha lo que tú no escuchas. Y por eso Él saca todo a la luz. Amén. En esta hora, no vivas ya más con un sentido de culpabilidad. No vivas más siendo esclavo del pasado. No vivas más siendo esclavo cuando ya has sido perdonado, ya su sangre ha sido derramada, ya tú has sido perdonado, eres libre para adorar y bendecir el nombre de Dios. Es tiempo de entregar el pasado para ser libre en el presente. Queremos bendecirte. Pueden llamar a los amigos tanto del canal de YouTube como de la plataforma de Facebook al teléfono de la iglesia 787-667-656. Padre, te pido por cada una de las personas que se han conectado. Amén. Borra sus rebeliones, borra su pasado. Quita de ellos su pasado, su pecado. Permítele, Dios, un arrepentimiento, que tú sanes, libertes Gracias. y restaures. Derrama ahora tu sangre sobre ellos, límpialos de todo pecado, que por tus llagas ellos son sanos y son libres para adorar. Bendice a cada uno de los amigos y hermanos de cada plataforma de Facebook o YouTube. Son almas de salvación, Señor, y tú estás a la puerta. Permítele, Dios, que ellos se acerquen más a ti y quita todo aquello que impida tu presencia en su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre ti ponga paz. Será hasta la próxima. Bendiciones. Gracias por conectarse a todas.